Sistema gestor de base de datos Oracle Database, realizada por Alejandro González Abreu. Un sistema gestor de base de datos o Database Management System es un conjunto de programas invisibles para el usuario final con el que se administra y gestiona la información que incluye una base de datos. Realiza las funciones de modificar, extraer, almacenar información de una base de datos, además de poseer herramientas con funciones de eliminar, modificar, analizar, etcétera, datos de estas. En la actualidad hay gestores de base de datos que cumplen un modelo para acceder a la misma de modo más sencillo, con lenguajes de consulta que permitan generar informes, analizar, generalizar la seguridad y la integridad de los datos. Oracle es una empresa que desarrolla bases de datos que almacenan y facilitan el manejo de grandes cantidades de información relacionada entre sí. Se trata de una de las mayores compañías de software del mundo y también de las más caras al crear aplicaciones empresariales de alto rendimiento. Oracle Database es un sistema de gestión de bases de datos de tipo objeto relacional que permite almacenar y representar los datos de la empresa y los clientes en forma de conjuntos de datos organizados. Según DB-Engines, Oracle ocupa el primer puesto de los 380 sistemas de base de datos más populares, seguido por MySQL y Microsoft SQL Server. La arquitectura de los sistemas Oracle Database consiste en una base de datos para almacenar los archivos de la base de datos, uno o más instancias de la base de datos para la gestión de los datos y uno o más procesos de escucha que conecten a los clientes de la base de datos con las instancias de la base de datos. Aquí se separan las estructuras de datos lógicas y físicas en la base de datos Oracle. Usos más comunes de Oracle. Almacenamiento de un tipo de preferido de datos, compatibilidad con el lenguaje de consulta estándar SQL, administración y manipulación de los datos, almacenamiento de información, almacenamiento masivo de datos, proporcionar opciones de seguridad, recuperación de base de datos. Utiliza el lenguaje de programación estándar SQL para crear estructuras de base de datos, gestionar registros, realizar acciones o recuperar datos. PLE SQL es el lenguaje de programación propio y está estrechamente vinculado a SQL. Ofrece la posibilidad de complementar SQL con extensiones de programación de Oracle. Oracle soporta Java y recupera la programación Java con PLSQL. Una base de datos de Oracle tiene dos elementos: la instancia de Oracle formada por el conjunto de procesos y la estructura de datos en memoria que requiere el servicio cuando está en funcionamiento. La instancia se compone de la memoria y los procesos en segundo plano que respaldan la base de datos. Una instancia de Oracle se asigna siempre a una única base de datos, mientras que una instancia de SQL Server puede contener varias bases de datos. Su estructura se almacena. Sus estructuras de almacenamiento físicas son archivos de datos, archivos de control con metadatos de base de datos y archivos RedLog para documentar los cambios. Sus estructuras de almacenamientos lógicas son tablas y bloques de datos extens para agrupar bloques de datos lógicos, segmentos, frases de extens y espacios de tabla. Contenedores lógicos de segmentos. Oracle incluye tipos de datos para manejar todos los tipos de contenidos de Internet enriquecidos, como datos relacionales de objetos XML, texto, audio, video, imagen y espacial. Estos tipos de datos aparecen como tipos nativos en la base de datos. Oracle es una plataforma integrada que admite SQL, JSON, XML y lenguaje de procedimiento, por ejemplo, PL, SQL, Java, C, C++, de plataformas sencillas con alto rendimiento y escalabilidad. Servidor de base de datos. Se trata de un ordenador o conjunto de ordenadores que se ejecuta la base de datos Oracle. Oracle se ejecuta en muchos entornos informáticos populares. Los más utilizados son con Oracle Unix, Linux o alguna versión de Microsoft Windows. Sistema de gestión de base de datos. Este es el software de Oracle en sí. Este software se instala en el servidor de base de datos. Debe tener este instalado antes de la creación de una base de datos. Base de datos. Una base de datos
es sobre todo un conjunto de tablas y datos que constituyen la información persistente permanente para su sistema. También almacena muchos objetos en la base de datos como el código, índices, entre otros. Servidor de aplicaciones. Este es el equipo donde se almacena y se ejecuta el código de aplicación. Ahora que la mayoría de desarrollo de aplicaciones se realiza para la web, necesita un lugar para almacenar y ejecutar estos programas. Esos programas se ejecutan normalmente en un servidor de aplicaciones. Software de servidor de aplicaciones. Para poner en funcionamiento las aplicaciones en un servidor de aplicaciones se necesita un software especial para administrar y ejecutar esos programas. Equipo cliente y el software. Rutinas de lotes son generalmente se ejecutan directamente en el servidor de base de datos, pero los programas clientes se ejecutan desde un PC. Las aplicaciones web se ejecutan en un navegador de internet y los programas clientes servidor se ejecutan directamente en el PC cliente. Aplicaciones web se ejecutan principalmente en el servidor de las de aplicaciones y presentan la salida de la pantalla a la máquina cliente solo a través del navegador. Red. Los equipos de servidor de base de datos, servidor de aplicaciones y el cliente tienen que ser capaces de hablar entre sí a través de algún tipo de red o internet. Es multiplataforma. Puede ejecutarse en varios hardware en todos los sistemas operativos, incluyendo Windows, Unix, Linux y Mac OS. Tiene su pila de red que permite que la aplicación de una plataforma diferente se comunique con Oracle Database sin problemas. Por ejemplo, las aplicaciones que se ejecutan en Windows pueden conectarse a la base de datos Oracle que se ejecuta en Unix. Es compatible con ACID, conjunto de propiedades que garantiza que las transacciones desde una base de datos se procesen de manera fiable, que ayudan a mantener la integridad y confiabilidad de los datos. Comparable con las tecnologías abiertas como un ejemplo GNU Linux. Oracle DDLS. Lenguaje de definición de datos. El DDL es la parte del lenguaje SQL que realiza la función de definición de base de SGBD. Fundamentalmente se encarga de la creación, modificación y eliminación de los objetos de la base de datos, es decir, de los metadatos. Es el encargado de la creación de base de datos de las tablas, entre otros. Los elementos llamados objetos de base de datos, tablas, vistas, columnas, índices, etcétera, se almacenan en el directorio de datos. Las instrucciones DDL generan acciones que no se puede deshacer, no hay rollback, es un commit inmediato, salvo que se disponga de alguna copia segura de otros elementos de recuperación. Los comandos son create, alter, drop y truncate. Ejemplos de DLs. Un ejemplo de create table sería este. Para crear tablas se usa el comando create table. Cada campo debe tener un tipo de datos. Si no se define el tamaño, toma el valor por defecto del tipo de datos. Al crear campos se puede incluir validaciones a nivel de base de datos, como por ejemplo que el campo no sea nulo, que tenga dominio en sus valores o que tenga un valor por defecto. El table space se refiere con la unidad lógica de almacenamiento dentro de la base de datos. Los tipos de datos son varchar, char, number, dat, long, club, ra, blob, bfile y rowwidth. Varchar, variable de tipo de cadena de caracteres, char, cadena de caracteres fija, number, variable numérica, data, variable de tipo fecha y hora, long, variable de tipo de cadena hasta 2 GB, club, variable de cadena 4 GB, ra, información binaria long ra, blob, simula clop, pero guarda información binaria, bfile, información binaria que se guarda en el archivo externo hasta 4 GB, rowwidth, número en base 64 que representa un registro de forma única en una tabla. After tabla. Para modificar tablas se usa el comando after tab. No se puede eliminar campos, si se pueden agregar, solo se puede cambiar el tipo de datos si la columna está vacía o si los valores existentes no van contra el nuevo tipo de datos. Ejemplo, cambia un valor varchar a un nombre. Podemos usar un alter para adicionar constraints de primary key, de foreign key o cambiar un campo null a null. Por ejemplo, el table space se refiere a la unidad lógica de almacenamiento dentro de la base de la database.
Para los índices se suelen usar table space separados de las tablas. Drop y truncate. Para eliminar objetos se utiliza el comando drop. Existen reglas en el manejador de base de datos que no permiten eliminar objetos si son referenciados por otros objetos. En este caso se utiliza cascade o cascade con trace para eliminar el objeto sin crear inconsistencia en la base de datos. Para usar este comando se requiere ciertos privilegios a nivel del sistema. Se recomienda un respaldo previo del objetivo a eliminar. Para eliminar la data, registros dentro de un objeto se utiliza truncate. DML es lenguaje de manipulación de datos. Las sentencias DML, lenguaje de manipulación de datos, son el elemento del lenguaje SQL que se utiliza para la recuperación y manipulación de datos. Con estas declaraciones puede realizar operaciones como agregar nuevas filas, actualizar y eliminar filas existentes, fusionar tablas, etc. Al conjunto de instrucciones DML que se ejecuta consecutivamente se le llama transacción. Las transacciones pueden ser anuladas, ya que forman una unidad lógica de trabajo que hasta que no se acepten sus resultados serán definitivos. En todas las instrucciones de ML, el único dato devuelto por el sistema es el número de filas que se han modificado al ejecutar la instrucción. Los comandos van de la mano con la definición de las tablas y las autorizaciones correspondientes. Select selecciona campos de una o más tablas. Insert incluir registros en una tabla. Update actualizar la data de una tabla específica a nivel de columna. Y delete eliminar registros de una tabla. Ejemplos de DMLS. Select sintaxis, donde alias por defecto para mostrar todos los registros que cumplen las condiciones. Distinct, todos los registros sin duplicados. Especifica todas las columnas de todas las tablas listadas en el front serán mostrados. Table especifica que todos los registros de las tablas nombradas serán mostrados. O XPR. XPR tiene una sintaxis específica. Puede incluir operadores. C-alias se usa para los encabezados de las columnas OSP o EXPR. User table especifica cuál vista o tabla se mostrará. Opcionalmente se indica el dueño de la tabla. T-alias, un alias para la tabla. Condición es una combinación de uno más EXPR y operadores lógicos que se evalúan true o false. Posición. Identifica una columna por su posición dentro del select. Un número sustituye el nombre. ASC, DSC, como se ordenan las columnas. Column es una columna listada en el from. Non-white. Oracle devuelve el control del usuario en lugar de esperar si intenta bloquear una fila que está bloqueada por otro usuario. Select ejemplos. Para conocer los usuarios conectados en un momento determinado. Select sintaxis y ejemplos. Donde use es el dueño de la tabla. Table es el nombre de la tabla. Vista o sinónimo. Column es una columna de la tabla. O vista. Value es un valor que corresponde a la posición para la lista de las columnas. Se valida el tipo de datos de la columna. Query es un select que retorna valores. El select no se usa orden for ni for update. Sintaxis. Donde use es el dueño de la tabla. Tabla es el nombre de la tabla vista o sinónimo. Alias es el nombre para referenciar a la tabla. Column es una columna de la tabla. Es EXPR. Tiene una sintaxis específica. Carry es un select que retorna valores. El select no usa orden for ni for update. Condición es una combinación de uno más XPR y operador lógico que se evalúan true o false. Delete. Sintaxis ejemplos. Donde use es el dueño de la tabla. Tabla es el nombre de la tabla. Visto o sinónimo. Alias el nombre para referenciar a la tabla. Condition es una combinación de uno más XPR y operadores lógicos que se evalúan true o false.
DSLS. Lenguaje de control de datos. Un lenguaje de control de datos, Data Control Language, es proporcionado por el sistema de gestión de base de datos e incluye una serie de comandos SQL que permite al administrador controlar el acceso a los datos contenidos en la base de datos. Se ocupa principalmente de los derechos, permisos y otros controles. Se utiliza para asignar niveles de seguridad en la base de datos, lo que implica múltiples configuraciones de usuarios. También para otorgar roles definidos y privilegios de acceso a los usuarios. En Oracle, la ejecución de un comando DSL implica un commit de forma implícita. Los comandos incluidos en DSL son grant, permite dar permisos a uno o varios usuarios o roles para realizar tareas determinadas. Revoke, permite eliminar permisos que previamente se han concedido con grant. Estos permisos pueden ser aplicados para que un usuario use comandos como set, insert, update, delete, reference, after o are in table. Ejemplos de DCLS. Grant, sintaxis y ejemplos. Donde data priv especifica uno o más de los siguientes privilegios: DBA, Connect y Resource. Use un nuevo o un ya existente usuario en la base de datos. Password, haciendo una password clave para cada usuario listado. Revoke, sintaxis, ejemplos, donde database priv especifica uno o más de los siguientes privilegios: DBA, Connect y Resource. Uses un usuario existente en la base de datos. Password, haciendo una password clave para un usuario listado al privilegio. Revoca todos los privilegios. On object especifica el nombre de una tabla visto, secuencia o sinónimo de la cual se está revocando los privilegios. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.